Te voy a contar algo que ni en mis peores días pensé que iba a vivir. Y no fue que mi marido se enterara porque miró mi móvil. O porque leyó un mensaje raro. No. Fue porque alguien más, alguien que ni siquiera me conocía, cometió un error. Uno tan tonto como devastador. Era un martes por la tarde, normal, de esos que pasan sin pena ni gloria. Yo trabajaba desde casa ese día, como casi siempre. Javier estaba en la oficina. Hacía calor para ser mayo en Madrid. Me acuerdo porque tenía las ventanas abiertas y una avispa se coló en el salón. Justo cuando estaba peleando con ella, sonó el timbre. Era un mensajero. Con un paquete a nombre de Javier. Yo, sin pensar, firmé. Al ver el logo de una joyería bastante cara en la caja, me entró la curiosidad. ¿Un regalo para mí? Lo abrí. Sí, lo sé. Mal hecho. Pero lo abrí. Dentro había una pulsera preciosa, de oro blanco. No era mi estilo, pero eso no fue lo que me detuvo. Fue la tarjetita. Para Mónica. Por nuestra última noche en Valencia. Aún huelo tu pelo. J. Ahí me quedé, como una imbécil, con la pulsera en la mano y la cara ardiendo. Pero no por celos. Ni por rabia. No. Fue porque no había ninguna Mónica en su vida. Esa era yo. Pero yo no estuve en Valencia. Ni tengo el pelo con ese olor a vainilla que siempre detesté. Durante unos segundos, creí que Javier me estaba engañando. Te juro que mi primer impulso fue ese. Pensé que el paquete no era para mí. Pero luego conecté los puntos. Valencia. Abril. Hotel NH Collection. Yo estuve ahí. Con Marcos. Y ahí me di cuenta de lo que pasó. La pulsera era un regalo para su Mónica, pero quien la había comprado, era mi amante. Marcos. Él la había encargado, y por error o por karma, la mandó a mi casa. A nombre de mi marido. Usando el apellido correcto, el mío. Él había puesto su firma como J, porque así me llamaba en broma. Jefa. Como si todo esto fuera una maldita serie de Netflix. Y Javier lo recibió todo. El mensajero volvió más tarde. El imbécil había confundido los apellidos en la dirección. Resulta que la pulsera era para otra mujer, que vive una calle más abajo. Pero ya era tarde. Javier, que llegó antes de lo habitual esa tarde, la vio abierta sobre la mesa. No dijo nada al principio. Se quedó quieto. Mirando el paquete. La tarjetita. Mi cara. No sé cuánto tiempo pasó. A lo mejor 1 minuto. A lo mejor 10. Solo dijo. ¿Quién es Marcos? Y ahí supe que la hostia emocional que venía no se iba a curar con ningún perdón. Javier no alzó la voz. No rompió nada. No me insultó. Pero no hizo falta. Fue peor. Estaba parado frente a la mesa del salón con el paquete abierto, la pulsera apoyada sobre el papel de seda y la tarjeta a un lado, como si la escena hubiera sido preparada por un guionista con demasiado tiempo libre. Yo no dije nada, no porque no supiera qué decir, sino porque en ese momento entendí que cualquier palabra que saliera de mi boca iba a sonar como una justificación barata o como un intento de disfrazar lo que ya era evidente. Javier tenía la tarjeta en la mano. La leyó otra vez. Luego la dejó en su sitio, me miró y repitió con voz completamente neutra, sin temblor, sin rabia, sin tristeza. ¿Quién es Marcos? Me temblaron las piernas, no por miedo a él, sino porque ya no podía sostener el personaje que venía construyendo desde hacía semanas. Era como si de pronto me hubieran quitado el suelo y tuviera que aprender a caminar sobre cristales. No contesté. Él lo repitió,
Esta vez con menos paciencia. Lucía, ¿quién es Marcos? Y entonces, por primera vez, me salió esa cobardía que tanto odio en los demás, ese impulso de negar incluso lo que es obvio. Un compañero de trabajo, dije, mirando a otro lado, como si eso pudiera cambiar el valor de las palabras que ya habían salido. Javier dio un paso hacia mí. No amenazante, no impulsivo. Solo se acercó. Me miró fijamente y preguntó, ¿es con el con quien te estás acostando? El tono seguía siendo plano. No buscaba una pelea. Buscaba la verdad. Pero no para reconciliarse conmigo. Lo vi en su cara. Solo quería saber si el amor de su vida le había mentido en la cara durante semanas o meses. Dije que no, todavía en piloto automático, como si pudiera recular, borrar lo ocurrido, reescribir la historia a mi favor. Pero en ese momento entendí algo que me dolió más que cualquier insulto. Javier ya no me creía. Ni me iba a creer jamás. No importa lo que dijera, porque ya lo había perdido. Me miraba como si fuera una extraña. Una mujer que entró por error en su casa y se puso su ropa, su vida, su apellido. Y lo peor es que, en cierto modo, era eso. Yo ya no era la Lucía con la que se había casado. Esa mujer se había ido, probablemente la primera vez que volví a casa después de una reunión de trabajo con Marcos y besé a mi marido como si nada. Se sentó en el sofá sin mirarme y dijo, no quiero escuchar excusas. No quiero que me expliques nada. Solo necesito saber si me mentiste. Y ahí, después de todo, decidí no mentir más. Sí, dije. Te mentí. No dije más. Ni fechas. Ni detalles. Ni razones. No hacía falta. Javier se quedó un rato en silencio. Luego se levantó, fue a la habitación, sacó una maleta del armario y empezó a meter ropa sin decir palabra. No era una escena de película. No había tensión dramática. Era mecánico, como si estuviera siguiendo una lista de pasos. Cuando pasó por delante de mí, me dijo sin mirarme, me voy unos días. No me llames. No me busques. Y no me hagas la cena. Me quedé parada en mitad del salón, sin saber qué hacer con las manos, con la boca, con el cuerpo entero. Cuando se fue, cerrando la puerta con la misma calma con la que alguien se despide de un compañero de trabajo, me di cuenta de que no tenía ni idea de a quién había herido. Porque ese Javier no era el que yo conocía. Era otro. Uno que no me iba a perdonar. No con el tiempo. No con una terapia. No con ningún gesto. Los días siguientes fueron extraños. No me llamó. No me escribió. No preguntó por el perro. No volvió a casa. Me enteré por una amiga suya en común que se había ido a casa de su hermano en Pozuelo. No quise insistir. No era cobardía. Era que ya sabía que cualquier intento de contacto sería interpretado como una provocación. Marcos me escribió el día siguiente. No sabía nada. Yo no le había dicho que tenía marido. Le respondí que había estallado todo, que la pulsera había llegado por error a mi casa, que Javier lo había visto todo. Me preguntó si estaba bien. Le dije que no. No me respondió más. Me eliminó de WhatsApp, del trabajo pidió que lo cambiaran de proyecto. Lo borró todo. De un plumazo. Yo me quedé con los restos. Con un matrimonio roto, un amante desaparecido y una casa que de pronto se sentía como un lugar ajeno. Mi madre vino a verme. No sabía nada. Le dije que Javier y yo estábamos en crisis. Me miró con esa cara de madre que sabe que no le estás contando ni la mitad. No preguntó más. Solo dijo, espero que no hayas hecho una tontería. Y no supe qué contestar.
porque lo que hice ni siquiera fue una tontería. Fue una decisión consciente. Elegí traicionar. No fue un impulso. No fue un error. Fue una elección. Una noche, 3 días después de que Javier se fuera, me senté en nuestra cama, la misma donde habíamos dormido 7 años, la misma donde él me abrazaba en las noches de invierno y donde hacíamos planes para el futuro. Me senté en silencio, con la tarjeta todavía en la mano. La leí otra vez. Aún huelo tu pelo. Sentí náuseas. No por el mensaje, sino porque esa frase, cuando la escuché por primera vez de boca de Marcos, me pareció romántica. Ahora me sonaba patética. Falsa. Asquerosamente ridícula. No dormí esa noche. Y al día siguiente, como un autómata, fui a trabajar. Nadie sabía nada. Nadie sospechaba nada. Llevé puesta la máscara de siempre, esa que aprendemos a usar desde pequeñas, la de mujer fuerte, segura, eficiente. Nadie notó que por dentro me sentía como si me hubieran arrancado la piel. Esa tarde, al volver a casa, vi que faltaban cosas. Javier había venido. Se había llevado parte de su ropa, algunos libros, sus zapatos de correr, la colonia que siempre usaba y la foto de nuestra boda que teníamos en la cómoda. La dejó el marco, pero la foto ya no estaba. También se había llevado el disco duro del ordenador. No dejó nota. No dejó rastro. Solo vacío. Y ahí, por fin, lloré. No de tristeza. No de culpa. De rabia. Porque sabía que él iba a encontrar la manera de seguir adelante, que se iba a reconstruir, que iba a mirar esto como un error ajeno que no le definía. Pero yo era la que lo había roto todo. Y no tenía a nadie más a quien culpar. A la semana exacta de la última vez que vi a Javier, volvió a casa sin avisar. Eran las 8 de la tarde y yo estaba fregando los platos, intentando mantener una rutina que ya no tenía ningún sentido. Lo escuché abrir con su llave como si nada. Entró, cerró la puerta, dejó su mochila en el suelo y fue directo a la habitación. No me miró, no me saludó, no dijo una sola palabra. Yo lo seguí, desconcertada, con la toalla aún en la mano. Pensé en decir algo, en preguntarle si venía a hablar, a recoger más cosas o a decirme que había tomado una decisión, pero el miedo a su indiferencia me paralizó. Lo observé sacar un par de camisas del armario y meterlas en una maleta más grande que la anterior. No parecía tener prisa, ni nervios, ni ningún tipo de emoción visible. Entonces rompí el silencio. ¿Vas a decirme algo? Él se detuvo un segundo, sin dejar de mirar la maleta, y contestó sin girarse. Sí, en un momento. Se tomó su tiempo. Terminó de empacar, cerró la cremallera con calma, se sentó en la cama como si estuviera en una sala de espera y luego, por fin, me miró. Esa mirada me hizo más daño que cualquier grito. Era la de alguien que ya había hecho el duelo y solo venía a firmar el certificado de defunción. No quiero saber detalles. No me interesa cuándo empezó, cuántas veces fue, ni si usasteis esta cama. No quiero nombres, no quiero versiones, no quiero explicaciones. Lo que sí quiero saber es si piensas seguir viéndolo. No esperaba esa pregunta. Me pilló desprevenida, no porque no tuviera la respuesta, sino porque no pensé que le importara. Supuse que lo nuestro ya estaba tan roto que le daba igual lo que hiciera ahora. Me tomó unos segundos contestar, pero cuando lo hice fui directa. No. No voy a seguir viéndolo. No tenía sentido entonces y mucho menos ahora. Él asintió levemente, como si confirmara algo que ya sabía. Se pasó la mano por la frente y respiró hondo antes de hablar de nuevo. Bien. Porque quiero que sepas que, si lo haces, no vuelvas a llamarme. No por nada en particular,
simplemente porque no podría respetarte. Y sin respeto, no hay nada. Ahí supe que, aunque ya no me odiaba, tampoco me quería. Me miraba como se mira a alguien que eligió mal sabiendo que podía elegir bien. Como se mira a una traidora, pero sin el dramatismo de la palabra. Y lo peor es que entendía esa mirada, porque yo misma me veía igual cada vez que pasaba frente al espejo. ¿Vas a pedir el divorcio? Sí. Ya tengo abogado. Te llegará la documentación esta semana. No lo dijo con rencor. Lo dijo como quien informa de una reforma en el edificio. Me quedé callada. No tenía nada que decir. No tenía argumentos. Ni siquiera tenía lágrimas. Solo quería saber una cosa, aunque me aterraba hacer la pregunta. Ya no hay nada que hacer. Javier se levantó. Se puso la chaqueta. Agarró la maleta y volvió al salón. Yo lo seguí, esta vez con pasos lentos. En la puerta, se giró. No había odio en sus ojos. Había algo peor. Desprecio. Claro que hay cosas que hacer. Tú puedes rehacer tu vida. Yo la mía. Pero tú y yo, como pareja, estamos acabados. No porque hayas follado con otro, sino porque tuviste la oportunidad de elegirnos y no lo hiciste. No te obligaron. No te emborrachaste. No fue un error de una noche. Fue una decisión. Consciente. Fría. Repetida. Eso no lo arreglo yo. Eso no lo arregla nadie. Y sin más, se fue. Durante los días siguientes no dormí. Ni una sola noche. El trabajo dejó de importarme. La casa se volvió insoportable. Me perseguía todo. Su taza en el fregadero, su abrigo colgado en la entrada, sus zapatillas al lado de la cama. El perro, que lo buscaba por las noches, rascando la puerta del dormitorio, me rompía por dentro. Cada vez que sonaba el ascensor, corría a mirar por la mirilla. Pero nunca era él. A veces soñaba con que entraba, me abrazaba y decía que quería intentarlo. Pero no era un sueño bonito. Era cruel. Porque me despertaba en la misma cama donde lo había perdido. Una tarde, recibí un sobre con el nombre de un despacho de abogados. Adentro estaban los papeles del divorcio. Y ahí supe que ya no había vuelta atrás. Me senté en la mesa, los leí uno por uno, con calma. No pedían nada fuera de lo razonable. Se quedaba con su parte del piso, con el coche que él mismo había pagado, con su cuenta individual. No exigía explicaciones. No ponía condiciones. Solo había una frase subrayada por su abogado: la separación es de mutuo acuerdo y sin posibilidad de reconciliación. Esa frase me dolió más que todo lo demás. Porque confirmaba lo que ya sabía pero no quería aceptar. Él no iba a volver. Llamé a su número. Sonó 3 veces. Luego entró el buzón de voz. No volví a intentarlo. Escribí un mensaje. Corto. Directo. Recibí los papeles. Los firmaré. Solo quería decirte que lo siento. No por lo que perdimos, sino por haberte hecho sentir que no valías más. No respondió. Nunca lo hizo. Pero vi que lo leyó. Esa fue su forma de decir que ya no había nada que hablar. Días después, vino a recoger el resto de sus cosas. No quiso que yo estuviera. Me avisó a través de su abogado. Así que me fui al cine sola, como hacía años que no hacía. Cuando volví, ya no quedaba nada suyo. Ni una nota. Ni una foto. Ni siquiera su olor. En la nevera había un único detalle: la botella de vino que abrimos la noche que compramos el piso. Estaba sin terminar.
y en el corcho, un papel pequeño, enrollado. No tenía su letra. Era de la tienda donde lo compramos. Decía, para celebrar el comienzo de algo grande. Esa noche me bebí lo que quedaba. Una semana después de firmar los papeles, recibí la noticia que menos esperaba. Fue un viernes por la mañana, justo cuando pensaba que la calma empezaba a aparecer entre tanto caos. Me llamó una compañera del trabajo, Patricia, que llevaba semanas sin dirigirme la palabra desde que se corrió el rumor en la oficina de que Javier y yo nos habíamos separado. No se sabía por qué, pero las suposiciones iban y venían como siempre ocurre. Me pidió que bajara a la recepción del edificio. No me explicó por qué, pero su tono fue extraño, entre tenso y nervioso. Bajé pensando que se trataba de una entrega o algún problema con un proveedor, pero cuando salí del ascensor y crucé el hall, lo vi todo claro. Allí estaba, en plena recepción, la madre de Javier, con 2 bolsas en la mano y la cara rígida como una piedra. Me miró directo a los ojos, sin rodeos. «Esto es tuyo», dijo, extendiéndome las bolsas. No reaccioné. Ni siquiera supe qué decir. Las tomé por inercia y la miré, esperando algún tipo de explicación, pero solo recibí una frase antes de que se diera la vuelta y saliera por la puerta. «No vuelvas a buscarlo. No vuelvas a llamar. Ya tuviste tu oportunidad». Las bolsas contenían algunas de mis cosas que había dejado en casa de su familia durante los primeros años de relación, una agenda antigua, un par de libros con mi nombre, y una caja con fotografías. Nada valioso, al menos no económicamente, pero todo estaba ahí por una razón. Era una devolución simbólica. Una manera de dejar claro que no solo Javier había cerrado la puerta, sino que toda su familia también lo había hecho. Me temblaban las manos. Me senté en un banco frente a la entrada del edificio sin importarme quién me viera. Abrí la caja de fotos. Todas estaban cortadas. Algunas por la mitad, otras simplemente con Javier recortado. Ni siquiera me dolió. Me pareció justo. Yo fui quien encendió el incendio. Ahora me tocaba vivir entre las cenizas. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo o culpa. Era otra cosa. Era rabia. Por primera vez en semanas, sentí una furia sorda que venía desde lo más profundo. No contra Javier. Ni siquiera contra su madre. Contra mí. Contra mi pasividad. Contra haber dejado que todo avanzara sin mover un dedo. Contra haber hecho daño sin tener un plan. Necesitaba hacer algo, no para arreglarlo, porque ya no había nada que arreglar, sino para salir de ese agujero en el que yo misma me había metido. Al día siguiente me fui al centro. Fui al mismo restaurante donde Javier me pidió matrimonio hace años. Me senté en la misma mesa. Pedí el mismo vino. Comí sola. No como un castigo, sino para enfrentarme a todo eso que había evitado desde el principio. No podía seguir huyendo. Pedí la cuenta, dejé propina y volví a casa andando. Durante ese trayecto, algo se rompió. Algo que no sabría explicar con palabras, pero que me empujó a hacer lo que hice después. Esa noche fui a casa de Marcos. No por él. No para retomar nada. Fui para cerrar una puerta que había dejado entreabierta. Cuando abrió, me miró como si no creyera que yo estaba ahí. No me invitó a pasar. Salió al rellano. ¿Qué haces aquí? Vengo a dejar las cosas claras. ¿Claras para quién? Para mí. Me miró con desconfianza. Me preguntó si Javier sabía que estaba allí. Le dije que no, que ya no había un Javier y yo. Que ya no quedaba nada. No vengo a buscarte. Ni quiero hablar del pasado. Solo quiero que sepas que no voy a volver a contactarte. Que no necesito nada de ti.
lo nuestro fue un error, y no voy a permitir que ese error se convierta en algo peor. Marcos asintió. No discutió. No se defendió. No hizo ningún gesto para detenerme cuando me di la vuelta y me fui. No volví a saber de él. Y así tenía que ser. Pasaron los días. Volví a trabajar con más intensidad. Me ocupé de la casa, de las facturas, del perro. No porque tuviera fuerzas, sino porque no me quedaba otra. Empecé a notar que algo en mí había cambiado. Ya no me levantaba buscando excusas. Ya no pensaba en lo que pudo ser. Ahora todo se reducía a lo que era. Y lo que era simple, una mujer sola que arruinó su matrimonio y ahora tenía que vivir con eso. Una tarde de jueves, me llegó un correo del abogado de Javier. Había una nota adjunta. No era una carta, ni un mensaje personal. Era una copia del acuerdo ya sellado por el juzgado. El divorcio estaba finalizado. Legítimo. Cerrado. Oficial. Y con eso, todo había terminado. Esa noche no lloré. No tomé vino. No llamé a nadie. Solo me senté en el sofá y pensé. No en Javier. No en lo que pasó. Pensé en lo que me esperaba ahora. En qué clase de vida podía construir con todo lo que quedaba. Porque eso era lo que había, restos. Pero incluso con restos se puede hacer algo. Aunque sea distinto. Aunque sea más pequeño. Aunque ya no sea bonito. Una semana después de que el divorcio se hiciera oficial, recibí una llamada que no esperaba. Javier me pidió que nos viéramos. No por mensaje, no a través del abogado, no con intermediarios. Me llamó directamente. Reconocí su número de inmediato, y por un segundo me paralicé. Dudé si contestar o dejar que sonara hasta que se cortara, pero terminé deslizando el dedo y diciendo un simple sí. No me saludó. Solo dijo que necesitaba hablar conmigo, que no era una reconciliación ni un ajuste de cuentas, que no había nada que quisiera discutir sobre lo que ya estaba firmado. Solo necesitaba cerrar algo, y para eso necesitaba verme en persona. Me pidió que nos encontráramos en una cafetería pequeña que solíamos frecuentar cuando empezábamos a salir. No era un sitio romántico ni con historia. Era un sitio neutral, uno que no activaba recuerdos. Le dije que sí. Me dio una hora, colgó, y no dijo nada más. Llegué 10 minutos antes, me senté en una mesa al fondo y pedí un café solo. Me lo bebí despacio mientras miraba por la ventana. Sentía el estómago revuelto, no por nervios, sino porque no tenía ni idea de lo que iba a pasar. No sabía si iba a gritarme, si venía a lanzar algo que aún llevaba dentro o si solo quería verme una última vez para comprobar que ya no sentía nada. Cuando entró, no lo reconocí al instante. Venía con una chaqueta que nunca le había visto, con la barba más larga, con otro tipo de mirada. No era más frío ni más duro. Era otra cosa. Era alguien que ya no me pertenecía, ni siquiera en el recuerdo. Se sentó frente a mí sin pedir nada. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego me miró directamente a los ojos y dijo: No vengo a hacerte daño. Ni a escuchar disculpas. Solo quiero entender algo. Asentí. Le hice un gesto al camarero y le pedí un café por él. Javier no me lo agradeció, pero tampoco lo rechazó. Cuando se lo sirvieron, esperó a que el camarero se alejara y entonces habló. Cuando todo estalló, yo me fui con una mezcla de rabia y tristeza que no te sabría explicar. No dormí bien durante semanas. No comía. No hablaba. Me refugié en mi hermano porque no quería estar en casa de nuestros padres. Y no porque me diera vergüenza lo que hiciste, sino porque no quería ver la cara de decepción cada vez que alguien dijera tu nombre.
Luego pasó algo raro. Empecé a sentir alivio. No porque ya no te quisiera, sino porque por fin entendí que tú ya no me querías a mí. Intenté interrumpir. Quise decirle que no era cierto, que una cosa no quitaba la otra, pero me levantó la mano y me detuvo. No necesito que me expliques lo que sentías. Yo ya lo entendí. No fue un desliz. No fue una aventura. Fue una elección. Tú sabías lo que arriesgabas. Sabías lo que podía pasar. Y aún así, lo hiciste. Eso es lo que más me costó asimilar. Que no fue un impulso. Fue una decisión. Me hizo sentir que durante años yo estuve solo en esa relación. Y ahora lo pienso y me doy cuenta de que sí, que en parte fue así. Guardó silencio. Bebió un poco del café. Me miraba con una calma que nunca había visto en él. Una calma que dolía. ¿Sabes qué es lo peor? No lo que hiciste. Lo que hiciste fue grave, pero hay cosas peores. Lo peor fue que me convertiste en alguien que desconfiará siempre. De quien sea. No solo de ti. Me quitaste la capacidad de confiar de verdad. Y eso no sé si algún día podré recuperarlo. Sentí que algo dentro de mí se rompía, pero me aguanté. No lloré. No bajé la mirada. Lo escuché porque era lo que merecía. Porque era lo mínimo que podía hacer después de todo. Te dije que no vengo por respuestas. Pero sí tengo una pregunta. Una sola. Y quiero que seas sincera, porque no tengo nada más que perder. Asentí. Esperé. ¿Te arrepientes de haberme elegido? La pregunta me golpeó en un sitio que no sabía que todavía dolía. Pensé en mentir. En decir algo que lo hiciera sentir mejor, aunque fuera tarde. Pero sabía que mentir sería seguir hiriéndolo. Así que dije la verdad. No me arrepiento de haberte elegido. Me arrepiento de haber dejado de elegirte. Javier no dijo nada. Se limitó a sentir, como si esa respuesta le confirmara todo. Terminó su café, se levantó y dejó unas monedas sobre la mesa. Gracias por venir. Cuídate. Y se fue. Caminó despacio hacia la salida y no se giró. Esa fue la última vez que lo vi. No volví a saber de él. No lo busqué. No lo espié en redes. No pregunté por él a nadie en común. Decidí que si quería desaparecer de mi vida, tenía derecho. Que si no quería dejarme ningún resquicio para entrar, estaba en su derecho. Yo había roto la relación, pero él tenía todo el poder para decidir cómo continuar su vida, y si eso implicaba borrar todo rastro mío, tenía derecho a hacerlo. Los días siguientes fueron distintos. No más fáciles, pero sí más reales. Dejé de imaginar escenarios imposibles. Dejé de pensar en un regreso. Empecé a trabajar más horas. Volví a estudiar un curso online que había abandonado. Me obligué a salir los fines de semana, aunque fuera sola. Volví a hablar con amigas con las que me había distanciado. Algunas me recibieron con frialdad. Otras me abrazaron como si el tiempo no hubiera pasado. Algunas no quisieron saber nada más de mí. También lo entendí. La vida después de Javier era más simple, pero no menos dolorosa. Aprendí a hacer la compra para una sola persona. A dormir en una cama vacía. A no esperar un mensaje al final del día. Pero sobre todo, aprendí a no mentirme. Ya no me justificaba. Ya no me contaba historias. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había perdido. Y ahora, por fin, estaba dispuesta a vivir con eso. Ha pasado un mes desde la última vez que lo vi. Y no sé cómo ponerle palabras exactas a lo que queda.
No hay una historia que cierre del todo ni una conclusión clara. Solo tengo fragmentos, momentos, pensamientos que vienen y van como una lista mental que repaso todas las noches antes de dormir. La vida sigue, eso es verdad, pero ya no tiene los mismos nombres, ni las mismas rutinas, ni las mismas certezas. Hay días que me levanto sintiéndome como una adulta responsable que ha aprendido de todo esto, y hay otros en los que no soy más que una mujer sola comiendo en silencio frente al televisor, intentando entender cómo llegué a destruir algo que me había costado años construir. A veces pienso en enviarle un mensaje a Javier, solo para decirle que estoy bien, que estoy cambiando, que sigo en esto de intentar ser una versión distinta de mí misma, pero no lo hago porque no tendría sentido. Ya no le debo actualizaciones ni él está obligado a preocuparse. Lo nuestro terminó con esa conversación en la cafetería, y todo lo que pasó después le pertenece solo a él. A mí me toca el resto. Hay muchas cosas que entendí tarde. Que el amor no se rompe de golpe, que se agrieta por dentro cuando uno deja de mirar al otro con atención. Que la rutina no es enemiga, que es simplemente el lenguaje que inventan las parejas para decirse que siguen ahí. Que la fidelidad no es una promesa que uno hace solo con palabras, sino una actitud diaria, una forma de presencia. Yo fallé en todo eso. No por accidente, no por debilidad, sino porque elegí dejar de mirar, dejar de preguntar, dejar de estar. Me traicioné antes de traicionar a Javier, porque dejé de ser la persona que quería ser para convertirme en alguien que ni siquiera se reconocía. He hablado mucho de esto en terapia. Sí, empecé terapia hace 2 semanas. No por obligación ni por consejo, sino porque no podía seguir intentando entenderlo todo sola. El primer día la psicóloga me preguntó qué quería lograr con esas sesiones y lo único que pude decir fue que quería aprender a no volver a joder la vida de alguien más. Sé que suena crudo, pero es así como lo siento. No busco redención, ni perdón, ni segundas oportunidades. Solo quiero entender cómo pasé de ser una mujer que creía en la lealtad a una que mentía sin pestañear. Me duele más haberle quitado a Javier la confianza en los demás que haber perdido su amor. Porque sé que él va a poder rehacer su vida, encontrar a alguien nuevo, volver a enamorarse. Pero esa parte, la de confiar plenamente, esa se la rompí. Y eso, aunque ya no estemos juntos, me pesa todos los días. Una amiga me dijo hace poco que estaba siendo demasiado dura conmigo. Que lo que hice fue un error. Sí, pero que todo el mundo se equivoca, que nadie es perfecto. Le respondí que no es eso. Que no me castigo por haber cometido un error, sino por haber insistido en él, por haberlo sostenido durante semanas, por haber vivido 2 vidas en paralelo como si una no invalidara a la otra. Le dije que todos tenemos derecho a equivocarnos, pero no todos estamos dispuestos a asumir las consecuencias. Y que ahora, lo único que podía hacer era aceptar las mías. Hace unos días me crucé con alguien que conocía a Javier. Una excompañera de la universidad, que me saludó con un gesto incómodo, como si no supiera si debía acercarse o no. Hablamos poco. Me preguntó si estaba bien, le dije que sí, que trabajando, que ajustándome a la nueva etapa. Ella no mencionó a Javier, pero noté que quería. Cuando nos despedimos, me dijo algo que todavía me da vueltas en la cabeza. No sé todo lo que pasó, Lucía. Y tampoco me interesa juzgar. Solo espero que puedas perdonarte en algún momento. Porque si no lo haces tú, nadie más va a poder ayudarte. No respondí. Solo asentí. Pero su frase me dejó inquieta. Porque lo cierto es que aún no sé si quiero perdonarme. Tal vez no todavía. Tal vez necesito quedarme un tiempo más en este lugar incómodo donde miro de frente lo que hice, sin adornarlo, sin suavizarlo, sin justificarme. Tal vez necesito entender que no soy víctima de mis errores, sino autora. Y que eso, por doloroso que sea, también es parte de crecer. He dejado de buscar señales del pasado.
Ya no repaso fotos, ya no entro al perfil de Javier, ya no intento averiguar si está con alguien más. Supongo que sí, o que lo estará pronto. Y me alegra. No desde la nostalgia, sino desde la certeza de que él no merecía quedarse atascado en lo que yo destruí. Yo aún estoy reconstruyéndome. Me cuesta confiar en mí misma. A veces digo algo y luego dudo si estoy siendo honesta o solo intentando quedar bien. Pero sigo. Cada día un poco. Sin grandes avances. Sin milagros. Solo paso a paso. La semana pasada hice algo que había estado evitando. Volví al parque donde solíamos sacar al perro. Fui sola. Me senté en la misma banca donde nos reíamos mientras veíamos cómo el perro corría detrás de las palomas. No lloré. No recordé una escena en particular. Solo observé. La gente, los niños, el ruido de la ciudad. Y pensé que la vida sigue, con o sin nosotros. Que no se detiene ni por el dolor ni por los arrepentimientos. Que todo lo que podemos hacer es intentar no repetir lo que sabemos que duele. Que no hay forma de volver atrás, pero sí de no seguir avanzando en la dirección equivocada. No tengo una gran lección que ofrecer. No aprendí una verdad universal sobre el amor ni me convertí en una nueva persona de la noche a la mañana. Solo puedo decir que entendí lo que es perder algo valioso por una decisión egoísta. Que entendí que a veces el daño no se repara, solo se acepta. Y que lo único que queda después es decidir qué hacer con lo que sigue. Yo, por ahora, sigo aquí. Viviendo. Pensando. Y tratando de hacer las cosas bien. Aunque ya no haya nadie que me lo pida. Aunque nadie lo esté mirando. Porque ahora sé que las peores traiciones no son las que otros descubren, sino las que uno comete sabiendo que no está siendo la persona que quiere ser.